7 de la mañana, profunda división interna en el seno de la Reserva Federal para atajar los desafíos de la inflación. Según se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria, existen más que pequeñas diferencias en torno a la situación del organismo en medio de las presiones del presidente Donald Trump y, en definitiva, los 12 integrantes de la Junta de Gobernadores que, a pesar de que decidieron bajar tipos de interés el pasado 10 de diciembre en 25 puntos básicos, todavía no hay unanimidad en torno al siguiente paso a dar. En la Reserva Federal hay algunos que apuestan por rebajar los tipos de forma más agresiva. También hay otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto que están optando por analizar más despacio los datos de inflación y empleo antes de tomar una decisión, algo que choca radicalmente con los planes del presidente Donald Trump y con el futuro presidente de la Reserva Federal, que se espera que lo señalen y lo anuncien dentro de unas semanas. En la reunión de finales de enero va a haber bastantes problemas, aunque se espera ampliamente un respiro en esa carrera por la bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Hace 2 semanas hubo una reunión que se prolongó durante más de hora y media en la que Powell tuvo que emplearse a fondo para lograr consenso y rebajar tipos de interés. Logró contribuir a revisar y rebajar las diferencias entre los que creen que los riesgos inflacionistas se han disipado, pero permanecen las dudas sobre el mercado laboral, y los que consideran que los precios siguen lejos del objetivo del Banco Central y los datos de empleo no son consistentes por el cierre gubernamental. De ahí que haya que hacer más pausas en las bajadas de tipos de interés, a pesar de los deseos del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 31 de diciembre, echamos el cierre al año con este, más que aperitivo, este entrante de Nochevieja, las actas de la Reserva Federal, esas que señalan esa división, esa forma que se ejecutó para tomar esa decisión de tipos de interés en la reunión del pasado 10 de diciembre, en la que había bastante división y en la que el presidente Donald Trump aboga por recortes de tipos de interés más agresivos y más rápidos, algo que choca con los planes de Jerome Powell, que ya proyectó en ese diagrama de puntos que solo habrá un recorte más adicional en 2026, o al menos en la primera mitad del próximo ejercicio. Lo cierto es que Donald Trump continúa con sus particulares batallas judiciales, y la última que tiene que ver con, en este caso, el famoso Medicare. Un tribunal estadounidense ha autorizado la aplicación del plan fiscal del presidente y que afecta a los estados gobernados por los demócratas. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos concedía la solicitud de una administración para levantar una orden judicial en primera instancia, un fallo anterior que había sido bloqueado en 22 estados y que, recordemos, el orden del panel ahora permite que la política avance mientras continúan los litigios. Según la ley, las clínicas de Planned Parenthood que ofrecen servicios de aborto pierden ahora el acceso a los fondos de Medicare. La Corte Suprema, que respalda las políticas de Donald Trump que restringen el acceso a la seguridad social. Y por cierto que Donald Trump despide el año con algunos mensajes a través de las redes sociales, donde en este caso se ceba con las encuestas, ya que se ceban con él. En este caso dice que son inexactas. Estamos hablando de encuestas que cada vez goza de menos aprobación el presidente republicano cuando está a punto de cumplir su primer año en el poder. Dice Donald Trump que esa cifra real es un 64%. Dice que el país estaba más caliente que nunca y de nuevo volvía a destacar sus logros en estos primeros 12 meses en el poder, como la seguridad fronteriza, la reducción de la inflación, las fuerzas militares o la bonanza de la economía. Un Donald Trump que felicita el año nuevo y que continúa destacando el historial de su administración en estos 11 meses, marcado por las políticas comerciales, donde asegura que se han recibido miles y miles de millones de dólares en ingresos procedentes de los aranceles, lo cual va a permitir incluso dar una especie de aguinaldo de fin de año a los contribuyentes.
Mientras tanto, y en este contexto de negociaciones de paz entre Estados Unidos a dos bandas, con Rusia y Estados Unidos, lo cierto es que continúan los combates ahora que ya hemos entrado en el invierno. Una tubería de gas en una zona residencial del puerto ruso de Tuapse, en el Mar Negro, ha quedado dañada después de un ataque con drones ucranianos, según revela el cuartel general del operativo en la región de Krasnodar. Hay 2 heridos en esta operación, aunque no ha habido todavía víctimas mortales. Los equipos de emergencia acudían a reparar los daños. Recordemos, también se ha señalado que uno de los muelles ha quedado dañado en el ataque. Drones ucranianos que han dañado un gasoducto y un muelle en el Mar Negro. Y continúa el tono agresivo de Moscú hacia Kiev después de ese presunto ataque con drones ucranianos a una de las 5 residencias de este hombre, de Vladimir Putin, del presidente ruso. Lo cierto es que ha hablado el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, que ha asegurado que Ucrania va a perder más tierras, además de los territorios que ya reclama Rusia, como el Donbass. A través de X, en su cuenta oficial de X, Dmitriev afirmaba que la negativa de Zelensky a ceder tierras a Rusia significa más guerra hasta que esa tierra se pierda de todos modos. Recuerda también que estuvo parcialmente de acuerdo y finalmente dijo que Ucrania tendría que ceder aún más tierras. Recordemos que la pasada semana Zelensky aseguró que podría realizar un referéndum sobre las concesiones territoriales previstas en el plan de paz para Ucrania y que demanda el presidente Donald Trump. Un Donald Trump que este domingo comparecía junto a Volodymyr Zelensky en Mar-a-Lago, en su residencia de fines de semana en Florida, donde aseguraba que habían llegado a un acuerdo en el 95% de esos 20 puntos del plan de paz del presidente estadounidense, pero reconociendo que la cuestión territorial sigue siendo una de las más complicadas de resolver. Y mientras tanto, hay muchas críticas del Kremlin hacia Ucrania por, insistimos, ese presunto ataque que atribuyen a Ucrania a través de hasta 91 drones a una de las residencias de Vladimir Putin, que finalmente fue desactivado y no hubo que lamentar daños. Lo cierto es que, a pesar de esas críticas, el Kremlin guarda silencio sobre cómo va a revisar su postura en las negociaciones de paz en Ucrania, después de acusar a Kiev de ese ataque masivo con aviones aéreos no tripulados, en la residencia del presidente ruso. Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, le preguntaban cómo endurecerían la postura rusa, a lo que replicaba que, al igual que la posición negociadora anterior, eso no se hará público. También insistía en que Moscú planea continuar su diálogo con Washington a pesar de ese revés en las conversaciones de paz. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que asegura que la entrada de Ucrania en la Unión Europea es una garantía de seguridad clave. Todo ello después de mantener una reunión ayer con los líderes europeos sobre la postura de Bruselas en torno a la agresión a gran escala de Rusia contra Kiev. Von der Leyen, que agregaba que la entrada en el club comunitario no solo beneficia a los países que se unen, sino que, como muestran las sucesivas oleadas de ampliación, toda Europa se beneficia. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguraba que hay unidad en la determinación de intensificar los esfuerzos hacia una paz justa y sostenible. Mientras tanto, Estados Unidos ha sancionado a la empresa aeronáutica nacional, el fabricante estatal de drones de Venezuela, ENANSA, a su presidente también, José Jesús Urdaneta González, como parte del último paquete de nuevas acciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre Venezuela e Irán. Washington ha decidido sancionar a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, y que incluye a esa empresa venezolana que, según la Casa Blanca, ha contribuido al comercio de drones entre Irán y Venezuela. El Departamento del Tesoro estadounidense emitía un comunicado en el que explicaba que estas nuevas sanciones se suman a las ya anunciadas por Estados Unidos el pasado octubre y noviembre contra empresas internacionales por presuntamente respaldar el programa iraní de fabricación de misiles balísticos y drones. También coinciden con el aumento de la presión del gobierno venezolano, sobre el cual ejerce una dura apuesta el presidente Donald Trump, ya que no lo reconoce como presidente a Nicolás Maduro y además establece vínculos con uno de los mayores cárteles del país, el Tren de Aragua. Y Caracas ha asegurado que la Fuerza Nacional Bolivariana ha destruido en el transcurso de este año hasta 39 aeronaves usadas para el narcotráfico, la mayoría en operaciones en estados fronterizos venezolanos con Colombia,
como Apure o Amazonas. Este lunes, Nicolás Maduro, que aseguraba que estaban vigilantes siempre y asegurando que Venezuela tiene un modelo ejemplar en el combate, en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico por tierra, mar y aire. Venezuela, que asegura que ha destruido en este 2025 casi 40 aeronaves que vincula con el narcotráfico. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado las recientes intervenciones de Estados Unidos contra Venezuela y de nuevo reitera la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de acción extranjera. También pedía a la ONU tener un papel mucho más protagónico. La mandataria mexicana insistía en que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía diplomática y multilateral y consideraba que los organismos internacionales como Naciones Unidas deben asumir un rol más activo y evitar mayores escaladas de violencia. De momento, México sigue mostrándose en contra de una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero pide a la ONU un papel más protagónico. Y por cierto que el gobierno de Israel va a retirar licencias a 37 ONGs que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas la española Médicos Sin Fronteras. Consideran que los empleados de esas organizaciones han estado involucrados en actividades terroristas. Recordemos, el Ministerio sostiene que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes información completa y verificable sobre sus empleados y ha acusado a Médicos Sin Fronteras de no presentar pruebas de que esas personas afiliadas a esta organización no gubernamental estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas como la Yihad Islámica o Hamas. Y Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que retira todas sus fuerzas que seguían en Yemen de forma voluntaria después del ultimátum dado ayer por Arabia Saudí y el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, de que tenían que abandonar el país en 24 horas después de ser acusados de apoyar a los rebeldes del sur. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes ha anunciado en un comunicado el fin de los restantes equipos antiterroristas en Yemen por su propia voluntad, de forma que garantizan la seguridad de sus miembros y en coordinación con los socios competentes. Este movimiento se produce después de los recientes acontecimientos y las posibles repercusiones que puedan afectar a la seguridad y la eficacia de las misiones antiterroristas, aunque eso sí, no hacían referencia a la advertencia previa de Riad. Recordemos, el Ministerio señaló que esta medida se enmarca en una evaluación exhaustiva de las necesidades de la etapa, en consonancia con los compromisos de Emiratos Árabes Unidos y el papel que tiene en el apoyo a la seguridad y estabilidad en la región. Y el ejército estadounidense ha asegurado que ha matado o capturado al menos a 25 agentes del Estado Islámico en Siria en una serie de operaciones realizadas la pasada semana y que suponen una continuación del ataque del pasado 19 de diciembre en represalia por una emboscada que acabó con la vida de 3 estadounidenses. Recordemos ese día, el 19 de diciembre, las fuerzas de Estados Unidos anunciaban un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria por esa emboscada que el grupo perpetró el pasado día 13 y que acabó con la vida de esos 2 soldados y un intérprete, todos ellos norteamericanos, en la provincia siria de Homs. En esa campaña, bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón, las tropas estadounidenses y Jordania destruyeron unos 70 presuntos emplazamientos del Estado Islámico en varios puntos del centro de Siria que fueron atacados con cazas, con helicópteros y salvas de artillería. Y seguimos hablando de la región. Al menos 3 personas han sido hospitalizadas después de que las fuerzas de defensa de Israel hayan disparado contra un vehículo en el que se encontraban para evitar un ataque con embestida en Cisjordania. Esta es la situación en la frontera. En 2 horas más, 7:14 de la mañana, hora central europea. En Gaza ya ha amanecido en este 31 de diciembre, después de este último episodio, esos 3 heridos por las fuerzas de defensa israelí tras un supuesto intento de embestida. Estos 3 heridos se encuentran en estado grave, según detalla el diario Times of Israel, que ha contado con la confirmación de la Media Luna Roja Palestina. El cuarto pasajero, identificado por la autoridad palestina como Qais Alan, de 20 años, moría
a manos del ejército israelí, que ha dicho en este caso que confirmaba que había abatido a un palestino que intentaba embestir con las tropas israelíes entre las aldeas de Urifi y Naibus, al sur de Nablus, aunque no han hecho mención de los otros 3 pasajeros. Insistimos, según Times of Israel, 3 heridos graves por un supuesto intento de embestida que ha sido reducido por el ejército israelí. Y el Ministerio de Corea del Sur planea gastar alrededor de 23 millones de dólares en drones comerciales el próximo año, hasta 11.000 aviones no tripulados para aumentar las capacidades de guerra moderna. La agencia oficial surcoreana Yonhap ha explicado que este proyecto, denominado 500.000 guerreros drones, ofrecerá entrenamiento en operaciones con drones a todos los reclutas a partir del próximo año. Según el ministro de Defensa, Ang Yu-bak, no solo mejorará las habilidades de combate de los militares, sino que también ayudará a los soldados a encontrar trabajo en industrias relevantes después de su servicio. Y abrimos página económica de nuevo, a vueltas con la Reserva Federal y con ese anticipo de lo que ocurrirá el próximo mes de enero. Recordemos, en la última reunión de política monetaria, la Fed recortó los tipos de interés en el pasado 10 de diciembre, pero las actas de esa reunión han indicado que es probable que el Banco Central continúe bajando tipos el próximo año. Pero, y aquí viene lo más importante, el Comité de Mercado Abierto mostraba división sobre la magnitud y el momento oportuno de estos recortes, todo ello en medio de opiniones contrapuestas sobre cómo equilibrar los riesgos de inflación y desempleo. Las actas de la Fed, que recordemos, muestran una profunda división sobre cómo acometer la política monetaria. Con todo, ayer Wall Street volvió a cerrar a la baja después de conocerse esas actas de la Reserva Federal, un moderado impulso y con miras a cerrar el año relativamente cerca de máximos históricos y con los mercados que evalúan las perspectivas de un sólido crecimiento económico y recortes de tipos por parte de la Fed y esas preocupaciones exageradas sobre la Reserva Federal. El S&P y el Dow Jones se abstenían de desviarse demasiado de la línea plana, mientras que el Nasdaq 100 cerraba con una caída del 0,2%. Esas actas de la última reunión de política monetaria de la Fed que confirmaban que están divididos sobre cómo sopesar los riesgos de una alta inflación y desempleo para el próximo año, aunque eso sí, hubo consenso en que aún hay margen para otro recorte de tipos de interés, no tanto sobre cuándo se produciría ese recorte del precio del dinero. Hay grado de volatilidad para el sector minero, preocupación sobre la oferta y las apuestas especulativas que volvían a impulsar los futuros del cobre y la plata hacia máximos históricos, lo cual impulsaba a algunas compañías como Freeport-McMoRan, mientras que otros pesos pesados de la tecnología caían de forma leve y con los inversores que continúan evaluando las perspectivas de rendimiento de la inteligencia artificial, así como las inversiones ingentes en centros de datos para el próximo año. Ayer contribuyó a calmar esas preocupaciones sobre una burbuja en el sector. Y la actividad manufacturera de China vuelve a expandirse en diciembre y supera las expectativas del mercado y pone fin a una racha de contracción de 8 meses. Los analistas, no obstante, han dicho que podría ser prematuro ver un repunte y una estabilización sostenida en la actividad fabril de la segunda mayor economía del mundo. Hemos conocido esta madrugada el índice gerente de compras, el PMI del sector manufacturero, que dejó una lectura de 50,1 en el último mes del año frente a los 49,2 puntos que registraba en el mes anterior. Supone la vuelta a la expansión, la primera desde el mes de marzo. Las previsiones eran de una mejora, aunque todavía por debajo de esos 50 puntos que separan la expansión de la contracción. El índice mensual que recopila, recordemos, datos de encuestas realizadas por gerentes de la cadena de suministro en diversos sectores, una lectura que muestra la expansión y, en definitiva, vuelve la actividad positiva 8 meses después en China. Bien, pues vamos a recordar lo que están haciendo las bolsas asiáticas, que por cierto, ya saben, 31 de diciembre es una jornada semifestiva, media sesión, y en definitiva pues tenemos a las bolsas asiáticas prácticamente echando el cierre, con alguna excepción. Vamos a verla a continuación en las pantallas. En definitiva tenemos al índice Nikkei de Tokio,
que ya ha cerrado y lo ha hecho en negativo, en este caso caídas del 0,4%, 50.328 puntos. Ha sido un año de muchos desafíos para el índice Nikkei, con las políticas comerciales de Donald Trump. Ya saben, al final Japón fue uno de los socios comerciales o uno de los mercados más complejos de lograr un acuerdo. Prácticamente después de China, el mercado más complejo. Finalmente Donald Trump lograba arrancar importantes acuerdos comerciales, compras de soja, de arroz, en fin. Y en definitiva, el Nikkei de Tokio, que llegó a estar por encima de los 55.000 puntos este año, finalmente ha cerrado en los 50.348 puntos. Ya decíamos que bueno, este índice suele cerrar a las 8:30, hora central europea. Ha cerrado antes por una jornada semifestiva, media sesión también para las plazas chinas, para Hong Kong, caídas del 0,87% y avances. Ha cerrado de nuevo en positivo el índice de Shanghai. Estamos hablando de subidas apenas del 0,12%, algo parecido también para el Shenzhen de Industriales, y hemos visto también cómo ha cerrado el Kospi surcoreano con una caída del 0,15%. Se despide del año la bolsa de Seúl en los 4.214 puntos máximos históricos. Recordemos también, este es el Topix, el segundo indicador bursátil de mayor relevancia en Japón, que también ha cerrado con una contracción de medio punto porcentual. Era una jornada en la que hemos conocido también ese dato de inflación en Corea del Sur, en la actividad manufacturera en China y, en definitiva, pues las bolsas asiáticas que echan el cierre con signo mixto. Por cierto, que sigue abierta la plaza de Bombay. Vamos a verla un poquito más. Aquí está el Nifty 50, un poquito más arriba. Aquí está el Nifty 50. Bueno, pues de momento este índice que cierra a las 12:30 del mediodía, hora central europea, rara avis, dentro del continente asiático, pues de momento permanece abierto, aunque no le queda mucho al Nifty 50, y de momento ganancias de medio punto porcentual, 26.054 puntos. De momento, hoy todo apunta a una sesión bastante tranquila en el viejo continente, y además recuerden que es 31 de diciembre y que los inversores también quieren celebrar la Nochevieja, y eso va a significar que en Europa vamos a cerrar las bolsas, los parqués van a cerrar a las 2 del mediodía y no a las 5:30, como nos tienen acostumbrados. Algo también parecido en Wall Street. Mientras tanto, 7:21, tiempo para hacer una breve pausa en Business Connection.